¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Pues hoy con un tema interesante para mí. El internet está plagado de personas que se dicen ser influencers, ¿no? De alguna forma personas que poco a poco han ido creciendo sus seguidores, su número de seguidores en redes sociales sobre todo. Muchos de ellos hasta con sus páginas de internet, ¿no? Ese tipo de cosas. Y muchos más de ellos en Facebook. Me llama mucho la atención cuando empiezo a ver comentarios como, más que comentarios, posts, ¿no? O pensamientos de positivismo, ¿no? Tengo aquí una lista de los que he leído que me llaman mucho la atención. De esos sencillos, ¿no? Déjenme que mi teléfono abra porque no quiere abrir. Resulta que no me reconoce. Típicos, ¿no? Todo va a estar bien. Sonríe y todo estará mejor. No te des por vencido. Tú puedes, ¿no? Y yo me pregunto muchas veces cuando leo estas cosas, ¿cuál será el récord de estas personas verdaderamente en vida? ¿Qué tanto han tenido que soportar? ¿Qué tanto han tenido que sobrellevar? ¿Qué tanto han tenido que experimentar en sus vidas? Tenemos por el otro lado personas que les gusta compartir este tipo de cosas, sobre todo en Facebook, no lo veo mucho. Que tú las conoces y que son personas que dices, espérame, pues si tu vida ha sido lo más sencilla posible en este planeta, ¿no? Y es interesante para mí porque creo que de alguna forma tenemos que, pues hasta cierto punto, ya lo platicaba yo en alguno de los otros blogs, compararnos, ¿no? Compararnos con otras personas y darnos cuenta que nuestra vida no es tan difícil como podría ser y estar agradecidos por eso, ¿no? Pero me llama mucho la atención que no nos preocupamos por ver qué tipo de récord, como les digo yo, historial, tienen estas personas que hacen ese tipo de mensajitos, ¿no? Sé positivo, saldrás adelante, todo estará bien, ¿no? Y yo me pregunto una vez más, ¿cuántas veces han tenido que sufrir verdaderamente como para podernos dar ese consejo? Hace algún tiempo yo platicaba con una persona y le decía que yo tenía mucha ilusión de compartir mi historia de vida, ¿no? Como tal. No porque mi historia de vida sea la más especial y la más difícil, sino porque creo que precisamente a lo mejor en la comparación de mi historia con la tuya muchas veces, te podrías dar cuenta tú que tu situación no es tan difícil como pensabas, ¿no? Entonces, yo le comentaba a esta persona que yo esperaba en Dios y esperaba en la vida que, que mi historia fuera suficiente como para ayudar a alguien en el proceso, ¿no? Creo que, o más bien no estoy seguro si todavía lo he logrado. Eh, creo que no lo he logrado todavía, pero no estoy seguro en realidad, ¿no? Pero también creo y estoy completamente seguro más bien de esto, que tengo de dónde agarrarme para decir todo estará bien, que tengo un récord lo suficientemente largo en vivencias y experiencias. Yo comento mucho que tengo más años vividos que los que tengo de vida, si es que se entiende como tal, ¿no? Yo tengo 41 años de edad, pero siento que he vivido como 80, ¿no? Por la misma situación de vida que me ha tocado vivir, gracias a Dios. Creo que de alguna forma tendríamos que preocuparnos un poco más de dónde vienen ese tipo de pensamientos positivos, que si bien es cierto en una situación sencilla, a lo mejor de trabajo, que te peleaste con tu empleador o te peleaste con tu compañero de trabajo y estás incómodo, pues sí, a lo mejor, ¿no? A lo mejor tiene sentido hasta cierto punto que te digan, no te preocupes, todo estará bien, amiguito. Pero cuando estás muriendo, cuando tu situación es de vida o muerte, cuando lo que sufres es lupus eritematoso, cuando lo que sufres es cáncer incurable, cuando lo que sufres es problemas del corazón que solamente con un trasplante se resuelven, cuando estás esperando un trasplante de riñón como muchas personas en el mundo, creo que no es tan sencillo como nada más decir todo estará bien, amiguito. Y entonces se convierte en palabras huecas.
en palabras sin sentido y sobre todo sin razón. Porque si no has caminado el camino, valga la redundancia, no sabes de lo que estás hablando. Porque si no has sufrido en el proceso de la vida, no puedes tener la experiencia como para poder manejar ese tipo de consejos y de comentarios. Es muy difícil entender la forma en la que vive una persona que se está muriendo. Es muy difícil comprender el psique del enfermo terminal, por ejemplo. Es muy difícil comprender una vida que no has vivido simplemente. Y creo que ahí radica mi malestar, mi molestia como tal. Y no es molestia de enojo, no es molestia como de, en serio, digo, de veras. Porque creo que a final de cuentas, como les digo, son palabras huecas, ¿no? Consejos huecos, comentarios huecos y sin sentido. Porque repito una vez más, si no has pasado por una situación verdaderamente de vida o muerte, una situación difícil, creo yo que te falta mucho para poder dar ese tipo de consejos. Creo yo que es importante haber vivido para poder comprender y después de haber experimentado poder aconsejar. Y creo que nosotros debemos de tener los ojos bien abiertos y darnos cuenta que en estos tiempos del internet, donde todo avanza mucho más rápido, donde la información pues nos llega muy rápido y donde hay personas que se dedican a esto, creo que tenemos que preocuparnos un poco más por quién nos está dando el consejo. Estudiar muy a fondo cuál es la experiencia de vida de esta persona, qué es lo que ha tenido que sufrir, qué no ha tenido que sufrir, si su historia es verdadera, si su historia es falsa, si te quiere hacer sentir una empatía por algo que nunca existió, si quiere que de alguna forma estés, no sé, conectado con él o con ella por sus vivencias y eso resulta que nunca fue, o que simplemente no tiene lo que se requiere en vivencias, en experiencia de vida, como para aconsejarte cuando estás pasando por una situación difícil. Y es por eso que yo me atreví, y uso la palabra atrevimiento porque pues eso fue, ¿no? Un atrevimiento, el tratar de empezar a dar mi punto de vista con respecto a mi vida personal. Muchas veces también con lo que me ha funcionado a mí, perdón, con lo que me ha funcionado a mí en mi situación de vida, que me ha tocado vivir, valga la redundancia una vez más, ¿no? Porque siento que de alguna forma eso me da la credibilidad que requiero para este tipo de situación que es tan importante y que es tan peligrosa si no la manejas adecuadamente. Porque si hablas de más de un proceso que no conoces, pues definitivamente no se vale, ¿no? No se vale para las personas que están tratando de buscar en ti, si bien es cierto, a lo mejor no una solución, pero sí por lo menos una guía. Y tú no tienes las vivencias y la experiencia de vida para aconsejar, pues es difícil, ¿no? Yo le comento mucho a nuestros pacientes que les digo siempre que tengo mucha más experiencia como paciente que como profesional de la salud. Tengo más años enfermo que dedicándome a la salud. Y eso creo que de alguna forma también me ayuda a ver la enfermedad, o sea, me refiero a la enfermedad crónica en general, y los cuidados de la salud paliativos sobre todo desde otra visión, desde otro ángulo, con otra forma de pensar. Porque si yo nada más estuviera del lado del profesional de la salud como tal, sin conocer qué se siente ser un enfermo, pues solo tendría una parte de la historia, ¿no? Pero creo que puedo platicar de los dos lados, tener una empatía sincera y comprender verdaderamente lo que siente y por lo que está pasando un paciente, ¿no? Sobre todo un paciente con una sentencia de muerte sobre su cabeza, ¿no? Entonces preocupémonos un poco por las personas que nos están aconsejando en este tiempo de tantos influencers y de tantas personas que tenemos mucho que decir, que no tiene nada de malo, ¿eh? No tiene nada de malo, todos tenemos derecho. Mírenme, aquí estoy yo, sin saber nada del tema y estoy tratando de exponer mi vida ante ustedes, ¿no? Pero preocupémonos un poco más por el camino que llevan andado estas personas. ¿Qué tan válido es el consejo que nos están dando? Si en verdad tienen experiencia, ¿no? Creo que esto es tanto como ir con un abogado a que te resuelva una situación legal y resulta que el abogado no tiene experiencia, ¿no?
tanto como ir con un arquitecto que va saliendo de la carrera que te haga un edificio de departamentos, ¿no? No creo que saldría muy bien. Entonces, en este tipo de situaciones donde la vida nos va en juego en todo esto, creo que es mucho más importante porque de la situación anímica en la que estemos dependen muchas cosas, ¿no? Si estás bien anímicamente, no importa cómo estés físicamente, muchas veces te vas a sentir bien, ¿no? Como es mi caso. Eh, la forma en la que sentimos, en la que pensamos, cómo nos expresamos en el día a día, yo creo que marca más nuestro futuro y nuestro destino que cómo estamos físicamente. Y se los digo por experiencia, todo lo que yo les hablo es por experiencia. No me atrevería, en verdad, no me atrevería yo a meterme en temas que no conozco, ni mucho menos a expresar mi punto de vista, opinión, o más allá aconsejar de algo que no he vivido yo personalmente. El fin de semana pasado le platicaba a una paciente que tiene problemas de riñón, que ya muy pronto la querían iniciar con diálisis y hemos hasta ahorita podido mantenerla alejada de la diálisis, ¿no? O de los tratamientos de hemodiálisis. Le comentaba yo que estaba tratando un medicamento nuevo homeopático para mejorar la función renal de los riñones. Me dijo, qué bueno, qué interesante, recomiéndamelo. Le dije, no, te estoy platicando para que sepas que empecé hace 3 días y en cuestión de un mes, a lo mejor 2 meses, te platicaré cómo voy y entonces si funcionó, si me gustaron los efectos, si valió la pena la inversión en tiempo y en dinero, entonces te lo voy a recomendar. Porque yo así creo que es lo correcto. Si no tengo experiencia, ¿cómo te recomiendo un medicamento? Me refiero a experiencia personal con él, ¿no? Si yo no sé qué se siente, si yo no sé si arde, si duele, si te incomoda, si te duele la panza después, ¿con qué cara te voy a ver la próxima semana cuando te vuelva a consultar y tú me digas, pues fíjate que me cayó mal y yo, no sabía que te iba a caer mal, porque nunca lo tomé, ¿no? Entonces creo que en la vida es todavía más importante preocuparnos por quién nos está dando los consejos, de dónde vienen. Chequemos el récord, estudiemos a la persona, démonos cuenta verdaderamente de dónde viene su historial, qué es lo que ha tenido que avanzar y no nada más preocuparnos porque habla muy bonito y sobre todo porque hace comentarios o publica mensajes de superación personal huecos. Pues ese es mi sentir el día de hoy. Me dio mucha risa porque por alguna razón este día me topé con muchos de esos y dije tengo que platicar de este tema porque me pasa muy seguido y me da mucha risa. Sobre todo viniendo de quien vienen las cosas, ¿no? Entonces pues lo quería compartir con ustedes, es nada más algo chusco, pero creo que a final de cuentas tiene mucho sentido que estemos despiertos hasta cierto punto en toda esta situación, ¿no? Busquemos personas que en verdad tengan una experiencia de vida pues válida, un camino recorrido que nos pueda garantizar éxito con los consejos, comentarios o aportes que nos puedan ofrecer. Pues una vez más, yo soy su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Me rehúso a vivir una vida de mediocridad. Sigo luchando por mis sueños y para hacerlo realidad. El más importante de ellos, seguir con vida. Y no me rindo jamás. No puedo rendirme, no he aprendido esa parte todavía. Y creo que gracias a Dios por eso sigo con vida. A medias, medio lento, medio chueco, pero sigo con vida, gracias a Dios. Espero que ustedes estén haciendo lo mismo, luchando por sus sueños, no acostumbrarse a vivir en una vida de mediocridad y seguir luchando por ser mejores todos los días, por aportar y avanzar. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Gracias en verdad por compartir mi mensaje con sus seres queridos y amistades. Gracias por seguir también mi historia de vida todos los días. Gracias por escucharme a los que tienen la oportunidad de hacerlo. Y pues, si Dios nos da vida y licencia, nos vemos y nos escuchamos mañana.